No va a hablar, dice la señora, pero ella tiene una cosa hermosa en cuanto a la historia argentina. Y en cuanto a la historia argentina, en esa cosa que siempre salís hablando, que después la mechamos mucho con la política, no tiene nada que ver con la política, pero estábamos hablando de... Sí, pero no tiene que ver con que la gente entiende. La gente entiende de política otra cosa, y ni siquiera el partidismo. Pero tenemos algo pendiente de hace muchos años, que venía a ser esa cosa que íbamos a hacer, que después quedó en el tiempo. Cuando hablábamos, ¿te acordás? Que hablábamos mucho de la historia de acá que no se conoce tanto. Teníamos para ir detrás de Ramos Mejía. Sí, los héroes olvidados. Los héroes olvidados. Los héroes olvidados, los héroes sin bronce. ¿Y qué pasa con eso? Las víctimas, como tantos héroes anónimos que realmente siguen existiendo, ¿no? Aún ahora, el héroe anónimo, fiel a sus convicciones. Ajá. Que ahora es distinto. Porque ahora tenés en 2 años una persona con una ideología, en 2 años la cambió, pero antes era que daban la vida por una convicción. Sí, había absolutos, ¿no? Había absolutos. Ajá. Los pensamientos, la cultura de vivir ese momento eran a través de los absolutos. Recordemos a Lisandro de la Torre. Ahora con toda esta cosa que nos está pasando de remover nuestra historia, ¿no? Por los acontecimientos actuales que estamos viviendo, he repasado ciertos pasajes de nuestra historia y curiosamente vemos cómo la historia se repite. Cómo hubo un Federico Pinedo en 3 generaciones casi. Un Federico Pinedo en el tema de Malvinas, cuando Dardo Cabo, en un operativo terriblemente riesgoso, consiguió un avión y realmente era riesgoso para plantar la bandera en las Malvinas. Había un Federico Pinedo haciendo decretos en contra para poner en riesgo la vida de Dardo Cabo. Había otro Federico Pinedo, además de las Malvinas, en el Senado, en aquel episodio de Lisandro de la Torre, con el tema de los frigoríficos. Ajá. Que se batían a duelo, porque hablando de los absolutos, cuando se dejaban llevar por las pasiones y no había término medio, porque ahí existía realmente el código del honor. Entonces nadie podía perdonar en esa época. Estos grandes hombres no podían perdonar la ofensa, no podían perdonar la falta al honor propio de cada uno, ¿no? Y entonces se batían a duelo, porque ya las palabras no alcanzaban. Eso tenía mucho de grandioso. Y Federico Pinedo cuenta la historia, sería el tatarabuelo del que ahora, Federico actual, ¿no? Se habían empezado a insultar, y recordemos que Lisandro de la Torre defendía los grandes intereses nacionales en contra de los grandes monopolios. La historia se repite. Y en esas ofensas, Pinedo le dice, es gracioso esto, cállese viejo impotente. Federico Pinedo se lo dice a Lisandro de la Torre, porque Lisandro le había dicho botarate, pero botarate no era tan ofensivo, el otro le dijo viejo impotente. Y Lisandro le dice, ¿por qué? Se lo dijo su mujer. Entonces cuenta la historia que todo el Senado cayó en risas. Bueno, lamentablemente el gran Lisandro de la Torre quedó en la historia pegándose un tiro porque no podía soportar la traición y su honor realmente fue mancillado. Volvemos a esos grandes hombres, a José Ingenieros, el autor del Hombre Mediocre, que ese libro hay que volver a releerlo porque es una joya. Hay que leerlo cada año, sí, porque siempre te deja algo, ¿no? Sí, sí, sí.
y sobre todo habla de las pasiones, ¿no? De los absolutos, que uno siempre vibra en los extremos. Las pasiones son maravillosas porque no especulan, porque no aseguran la caída, porque no miden. Y como dijo José Ingeniero, no recuerdo bien la frase, pero que te puede llevar a errores, pero bueno, a la equivocación máxima nunca. Y con respecto a esto que tenemos, que habíamos ideado hacer Habíamos algo, ideado, ¿no? que no recuerdo. Habíamos ideado hacer la historia, que nos íbamos Lo a de ir. Ramos Mejía, Sí. vos sabés qué importante que, bueno, yo te lo agradecí, personalmente te lo dije, el valor que tiene, ¿no? Ser un periodista que es testimonio de la historia, de la realidad del tiempo que se vive. ¿A quién? ¿A Pinedo? Claro. A ver, contá cómo es la historia. Tenía un cargo en el gobierno, falta esa parte, y cuando ven que los buques ingleses, esto no hace mucho, no es en las invasiones inglesas, esto es cuando Dardo Cabo, pero quiero ser precisa, clavó la bandera. No, mucho antes, fue en la lucha del gaucho Rivero, pero no sé en qué año, cuando el gaucho Rivero defendió las Malvinas. Había toda una revuelta importante y mandaron desde Buenos Aires a un buque al mando de Federico Pinedo, que cuando arribó vio todo lo que sucedía, estaba el gaucho Rivero luchando por plantar la bandera de que las Malvinas eran argentinas, y a la semana regresó Federico Pinedo sin ninguna intervención. La historia, por supuesto, cuenta que realmente en vez de defender, hizo todo lo contrario. Miró, dio media vuelta y se fue. Pero quiero ser precisa porque ahora me vino a la memoria esta historia que he leído hace muchos años. Pero puede ser que me equivoque, pero sé que hubo un Federico Pinedo en esa época, contrarrestando el honor y la valentía del gaucho Rivero, que sin recursos defendió las Malvinas con lo que podía, ¿no? Con sus ganas, con su pasión, con su patriotismo. Bueno, fenómeno. Siempre son datos interesantes, Sí. Incluso los que uno queda como duda. Son datos interesantes en lo De que todas es. maneras, también tengo que decir, porque yo lo conozco a Federico Pinedo, el actual, Sí. porque él está emparentado, la madre es historiadora, Sofía Laferrere. Ajá. Y yo le he ido a escuchar muchas veces, porque ella hablaba de Hermógenes Ramos Mejía. También una historia donde se reivindicaba la bonomía que tenía este hombre, que luchaba por la paz, por la unión de todos. Entonces ellos hacen hincapié en eso. Desde mi lado y el lado de mi padre, que quería escribir esa historia también, se resaltaba que como precedente que este hombre que les compró las tierras a los indios, dándoles escritura y todo. Entonces esa es la otra punta de la misma historia. El nombre de tu padre. Y Sofía Laferrere es una gran historiadora. El hijo Federico Pinedo, que tuve también el honor de conocer, es una muy buena persona. Yo no estoy hablando porque, al contrario, simplemente eso no quiere decir que él haga o haya hecho lo mismo que sus antecesores, pero lleva el nombre y quizás llevan el ADN también. La historia se divide siempre en alternativas, ¿no? Y uno elige. Yo, me preguntas el nombre de mi padre, Jorge Ledesma, mi abuelo, Juan Paulino Ledesma. Soy de la clase trabajadora, a la cual le costó mucho tener su primer casa, su estudio como tuvo mi padre, y gracias al peronismo, a Juan y a Eva, que me enseñaron a amar. Entonces estamos a veces en las antípodas históricas, por historia misma y por ADN que uno lleva diferente, pero eso no quiere decir que los que piensan diferente y que nacieron en otra clase social acomodada
sean malas personas. No, Sí tienen que tener la grandeza de que al conocer la historia tienen que entenderla y tienen que rever sus pensamientos, porque hay una sola justicia, la de los trabajadores, la de las que luchan por defender los derechos, y los otros que desde que la historia es historia se vienen apropiando. Y como decía mi viejo, tiene la milanesa asegurada para mañana. Entonces se puede dar el lujo de ser mesurados, de tener clase. La clase que ellos tienen, son divinos, son amorosos, son seductores, no se polarizan en absolutos con pasiones. Justamente no tienen pasiones, porque el origen de la pasión es un incendio que tenés desde adentro y que lo tenés que manifestar, porque si no te destruye todo. Ese incendio que es a través de una pasión ideológica, la tenés que manifestar. Y eso nos pasa a los que luchamos por la justicia y un mundo mejor. Seguro que sí. No sé si quedó claro. Sí, continuamos. Porque queda escrito, queda grabado, y eso es importante. Hace como 3 años habíamos hecho un video donde vos me acompañaste y grabaste todo lo que yo decía. Sí. Que era acerca de la historia de Hermógenes Ramos Mejía. Nosotros tenemos una estación muy cercana a la nuestra y no sabemos por qué se llama Ramos Mejía. Y la historia sepultó ese gran Hermógenes Francisco Ramos Mejía, a ese gran hombre, ¿no? Es una historia maravillosa. Creo que fue el único, yo no conozco otro, y por algo está sepultado, que realmente tuvo la generosidad de considerar a los indios seres humanos, y no solamente les compró las tierras, porque él era dueño de toda esa parte de Tapiales, lo que ahora es Tapiales, donde está el mercado central. Él compró esas tierras y se encontró que estaban habitadas por indios. En vez de matarlos, sacarlos, él los invitó a convivir con él. Y así durante mucho tiempo, además les compró las tierras, les dio escritura. Eso es maravilloso, eso realmente creo que es único en la historia, en el mundo creo. Les compró las tierras, y es difícil la convivencia con los seres feos, malos, como eran, con malas costumbres. Sin embargo, él les dio todo su amor y los hizo como de su familia, porque convivían con él. Y la famosa ley Ramos les hizo poner un sello, les dio los caballos para que ellos pudieran trabajar, los organizó en comunidad. Y después lo organizó las familias, porque él hacía como que los casaba para que formaran familias, para que se manejaran, se organizaran mejor. Y bueno, como lo tenían, revivo la historia de nuevo, lo acusaron, ya había empezado a ser un hacendado peligroso, porque eso era que le compraba la tierra y los consideraba dueños a los indios, era demasiado. Entonces, claro, por supuesto, entonces había que inventarle algo para meterle preso. Matarlo no podían porque era demasiado alevoso. Y estaba Rivadavia en ese momento, Gran Rivadavia, y su edecán Valentín Gómez. Todavía hay calles por acá que se llaman Valentín Gómez, exacto, que a veces uno ni sabe. Valentín Gómez era el que firmó el decreto dando la orden que había dado Rivadavia, para que había que inventarle una causa, y no existía porque era un hombre extraordinario. Entonces le inventaron la causa de heresiario, lo acusaron de ser heresiario, porque él no tenía ninguna autoridad como para estar casando a la gente. Entonces eso se denunció ante el Papa, y el Papa, como siempre, en ese momento la Iglesia estaba a favor de los grandes monopolios, intereses nacionales, y el Papa firmó. Entonces lo metieron preso, le fueron a dar la noticia que él estaba cometiendo un delito, y a él y a toda su familia, ¿no? Antonia Segurola, que era la gran compañera de su vida, con sus 5 hijos. Y lo más triste es que cuando lo llevan preso, se forma un cordón con indios asesinados, porque lo querían mancillar hasta el último momento, destruir su autoestima, destruir lo esencial.
que llevaba él, ¿no? La causa por sus seres queridos, que eran sus compañeros, los indios. 80 indios le degollaron, haciendo un cordón, mientras que él, con toda su familia, en un caballo, veía todo lo que... Eso es terrible, y eso sanguinario, es un acto que la historia tendrá que redimirlo. Yo me lo imagino y lo veo cinematográfico. Y así, cuando llegó, estuvo varios días preso, y de tristeza se enfermó y murió. Murió de tristeza, no se sabe muy bien de qué, se supone que de tristeza. La humillación hasta el final fue la siguiente. La familia pedía que lo vengan a buscar para darle cristiana sepultura. La humillación fue hasta el final. El féretro estaba pudriéndose ahí, no lo venían a buscar. Entonces los indios, cuando se enteraron de eso, sus queridos indios, que lo adoraban porque él les había dado todos los derechos, robaron el cuerpo, y en un malón robaron el cuerpo, y la historia, lo enterraron ellos, la historia no sabe a dónde. Esa historia, que en ese video, seguramente con tantos adeptos que tenés, giró por tantos lados, llegó a la provincia de Tucumán. Allí hay un grupo de chicos, hay en la provincia de Tucumán, en donde se hacen las empanadas, ¿cómo se llama esa ciudad? Que ahora no me acuerdo. No sé. Donde se hace el concurso mundial de empanadas. Bueno, ahí hay un club donde se juntaron un montón de, los vecinos, esos clubes de barrio, educativos, culturales y deportivos. Y al ver este video que habíamos hecho hace tantos años, recordaron a Hermógenes Ramos Mejía y le pusieron, actualmente existe ese club y lleva el nombre de don Hermógenes, en homenaje a un poco lo que nosotros sacamos a flote recordando, ¿no?, esta historia. Y yo saco un nuevo video, sí, que es haciendo la historia, sí, la historia, que si no va a quedar siempre sepultada y se va a olvidar, pero nosotros lo estamos diciendo para quién, y quizá sí, abrieron en Tucumán, sí, quizás otro lo abra en otro lado y otro con más cabida que uno, sí, lo abra y se reúna de nuevo los datos de la historia. En definitiva, siempre es esa el motivo por el cual te quiero filmar, y creo que esa es la verdadera política que estamos haciendo. Siempre la historia. Seguramente que sí. La historia, no la debemos olvidar. Sí, olvidar la historia es olvidar seguro. Se repiten las mismas causas con distintos personajes, claro, pero es siempre igual. Fenomenal. Bueno, gracias. Gracias a vos. Esa gente, por eso hay que invitarla, ¿sí? Es importante. Muy bien, Graciela. Realmente es una delicia, pero cuesta enormemente agarrarla, porque no, pero después cuando se sienta y habla, es una belleza. Chao, hasta luego.